Hola, en este vídeo vamos a hablar de probabilidad y algunos de los conceptos iniciales que es muy importante. En concreto, estudiaremos los tipos de sucesos y las operaciones que podemos hacer con los sucesos. Para ello usaremos como ejemplos extraer cartas de una baraja, lanzar dados, pero recuerda que la probabilidad no solo se aplica a este tipo de cosas, sino que tiene enorme utilidad en la vida diaria. Y para comenzar te dejo también una frase de uno de los matemáticos que más hizo por el estudio de la probabilidad, como es Laplace, que nos dice que la probabilidad no es mucho más que el sentido común expresado en forma de números. Eso debe animarte a estudiar probabilidad, dado que si pensamos un poco, todas las cosas que vamos a hacer verás que son muy razonables. Antes de empezar justo con los sucesos, vamos a ver a qué tipo de hechos, qué tipo de fenómenos, o en matemáticas será qué tipo de experimentos es a los que podemos aplicar el estudio de la probabilidad. No será a los experimentos deterministas. Llamamos experimentos deterministas aquellos que si los haces muchas veces igual, dicho mejor, si se repiten en las mismas condiciones, puedes predecir el resultado. Tienes aquí algún ejemplo como dejar caer un objeto desde cierta altura y ver el tiempo que tarda en caer. Esto se rige por las leyes físicas de la caída de los cuerpos. No hay ninguna duda del tiempo que tardará en caer ese objeto. O calentar agua y ver a qué temperatura hierve. Si estás a presión atmosférica, el agua hervirá a 100 grados. No hay nada que pensar. Entonces, ¿a qué es a lo que sí aplicaremos la probabilidad? A lo que llamamos experimentos aleatorios, aquellos que aunque se repitan en las mismas condiciones, no se puede predecir el resultado. Ejemplos: tirar un dado y ver qué número sale. Fíjate, aquí quiero destacar que el experimento no es solo tirar un dado, es tirar un dado y ver qué número sale. Porque si haces que el experimento sea tirar un dado y ver si cae o no, sí, el dado cae y sabes con qué velocidad y todas estas cosas. Para completar un experimento debes decir qué haces y qué quieres observar. Por ejemplo, otro experimento aleatorio es lanzar una moneda y ver si sale cara o cruz, o extraer una carta de la baraja y ver de qué palo es o ver qué carta es. Esto será siempre que no hagas trampas. Claro, un prestidigitador quizás lo sepa. Estamos hablando de que lo hagas sin ningún tipo de truco. Extraer una carta de una baraja y ver de qué palo es o qué número es un ejemplo de experimento aleatorio que es a los que aplicaremos la probabilidad. Otro concepto muy importante es el de espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio y suele representarse con la letra E mayúscula. En concreto, si estamos en nuestro experimento de tirar un dado y ver qué número sale, el espacio muestral está compuesto por todos los posibles resultados. Es decir, que salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Ese sería el espacio muestral, el conjunto de los posibles resultados de este experimento aleatorio. Pues vamos entonces ya a definir lo que es un suceso. Pues un suceso es cualquiera de los posibles resultados del experimento aleatorio. Dicho de una forma más correcta, un suceso sería un subconjunto del espacio muestral. Pues al tirar un dado, un suceso puede ser que salga el número 3, pero también puede ser un suceso que salga un número par, para lo que te valen el 2, el 4 o 6. O un suceso puede ser que salga un número mayor que 4, como tienes por aquí, o que salga un número múltiplo de 3. Es decir, cualquiera de los posibles resultados de un experimento aleatorio es a lo que llamaríamos un suceso. Como veíamos hace un momento, un suceso en este experimento aleatorio de tirar un dado podría ser que saliese el número 3, pero también podría ser un suceso que saliera un número impar, para lo que me valdría que saliese el 1, el 3 o el 5. Esto nos permite distinguir entre dos tipos de sucesos. El primero sería un suceso elemental, aquel que está compuesto por solo un posible resultado, el que está compuesto por solo un elemento del espacio muestral. El suceso que salga un 3 sería un suceso elemental, mientras que el que acabamos de decir, que saliese un número impar, sería lo que llamamos un suceso compuesto, porque está formado por más de un elemento del espacio muestral, más de un posible resultado. De otro modo, otros dos posibles sucesos que es importante que veamos su definición son el suceso seguro. El suceso seguro es aquel que se cumple siempre que se hace el experimento y está formado por todos los
elementos del espacio muestral. El suceso seguro en este experimento, tirar un dado, sería que salga un número menor que 7. Si tú tiras un dado, siempre te va a salir un número que está entre el 1, 2, 3, 4, el 5 o el 6. Por lo tanto, el espacio muestral que se representa también por la letra E sería los conjuntos de sucesos que compone este suceso seguro. Por el contrario, llamamos suceso imposible a aquel que no se verifica nunca. Un suceso imposible para el experimento tirar el dado sería que saliese un 8, o tirar un dado y que saliese la sota de copas. Eso no ocurre nunca. Este suceso imposible que no se puede verificar cuando se realiza el experimento se representa con el símbolo de conjunto vacío, este 0 tachado. Vamos a distinguir entre dos nuevas definiciones de sucesos. También están los que llamamos sucesos compatibles frente a los que llamaremos sucesos incompatibles. Todo ello es de mucho sentido común. Lo dice su propio nombre. Sucesos compatibles para un mismo experimento aleatorio son aquellos que pueden verificarse simultáneamente cuando realizas el experimento. Y con un ejemplo se ve clarísimo. Aquí tenemos dos sucesos para nuestro experimento tirar el dado. Que salga un número múltiplo de 3. Es el primer suceso. Y el segundo suceso es que salga un número par. El que salga un número múltiplo de 3 está formado por dos posibles resultados, que salga el 3 o el 6. Que salga un número par es que no salga el 2, el 4 o el 6. Pues evidentemente estos son sucesos compatibles. Podrían darse simultáneamente. Si tú tiras el dado y sale el 6, se está verificando tanto el primero como el segundo de los sucesos, por lo tanto son compatibles. Los sucesos compatibles comparten, tienen en común alguno de los sucesos elementales que los componen. Mientras que aquí abajo tenemos sucesos incompatibles, no pueden verificarse simultáneamente. Por ejemplo, que salga un 4 y que salga un número impar, es imposible que ocurran a la vez. Si sale un 4, no sale un número impar. Por lo tanto, estos serían incompatibles, los que no pueden verificarse simultáneamente cuando se realiza un experimento. Un concepto que se maneja muchísimo en probabilidad es el concepto de sucesos contrarios. ¿Cuándo dos sucesos son contrarios? Bueno, pues si tengo un suceso A, se llama suceso contrario de A y se representa con una A con una barra encima. Esto significa A con una barra encima, el contrario de A. Aquel suceso que ocurre siempre que no ocurre A. Por ejemplo, si tenemos un suceso A que salga un número par, ¿cuál es el contrario de A y se representa con la barra encima? Pues que salga un número impar, que estará formado por los otros resultados, el 1, el 3 y el 5. Si tengo un suceso que sea el suceso B, que salga un 5, el contrario de B es que no salga un 5. Este del no delante es una forma muy clara de mencionar cuál es el suceso contrario. Aquí el suceso contrario que no salga un 5 es que salga un 1, un 2, un 3, un 4 o un 6. Por ejemplo, si tú tienes un suceso A que fuese ganar, el contrario de A sería no ganar. ¿Está mejor expresado así? Quizás que de otra forma, porque el contrario de A, si es ganar, no necesariamente tiene que ser perder, porque puede haber casos en los que se dé lugar un empate. Entonces, está claramente dicho que el contrario del suceso A, ganar, sería el suceso A con una barra encima, no ganar. Y de esta forma lo expresas de una forma muy clara. Una reflexión importante es que los sucesos contrarios, como A y el contrario de A, siempre son incompatibles. Claro, no pueden ocurrir simultáneamente los sucesos contrarios, pero no todos los sucesos incompatibles son contrarios. Porque dos sucesos incompatibles, en este ejemplo de tirar el dado, puede ser que salga un 2, que fuese el suceso A, y el suceso B, que salga un 5. Son incompatibles, no pueden ocurrir a la vez, pero evidentemente no son contrarios porque no siempre que deje de salir el 2 saldrá el 5. Creo que es bastante fácil de entender.
solo son contrarios si siempre que no se verifica uno, se verifica el otro. Vamos a hablar ahora de las operaciones que podemos hacer con los sucesos. Como estábamos hablando de elementos y de conjuntos, las operaciones que podemos hacer con los sucesos son fundamentalmente dos. La intersección, y el símbolo de intersección lo tienes aquí, es como una U invertida, esto se lee A intersección B, o la unión, y el símbolo de la unión lo tenemos aquí, es una U normal. De manera que esto que tenemos aquí a la derecha se lee A unión B. Bien, pues vamos a poner un ejemplo para hacer la unión y la intersección. Tenemos el suceso A, que esté formado por los resultados 3 y 6, y el suceso B, que esté formado por los resultados pares. La intersección de dos sucesos es el suceso que está formado por los elementos que sean comunes tanto a A como a B. La intersección está formada, en este caso, exclusivamente por el 6, porque el 6 es el resultado que se repite las dos veces. De manera que A intersección B tiene como resultado 6. La intersección de dos conjuntos es, y lo tenemos aquí en forma de diagramas de Venn, la intersección es esta zona, la zona que es común a los dos conjuntos. Mientras que la unión de dos sucesos es otro suceso, pero que está formado por todos los elementos de A y todos los elementos de B. Entonces, la unión de A y B son todos los elementos de B, el 2, el 4 y el 6, pero también todos los elementos de A, el 3 y el 6, deben estar todos. Entonces, si los representamos como conjuntos, la unión está formada por todos los elementos que puedan estar tanto solo en A, solo en B, como los que están en A y en B simultáneamente. Vamos a poner un ejemplo más, y en este caso cambiamos a la baraja. Vamos a poner un ejemplo que nuestro experimento sea extraer una carta de una baraja y ver qué carta es. ¿De acuerdo? Siempre el experimento es hacer algo y lo que quiero observar. Extraer una carta y ver qué carta es. Entonces, si hago que el suceso A sea extraer una carta de una baraja y que sea de oros, en la baraja española normal, eso estaría compuesto por las 10 cartas que hay de oros. Del 1 al 7, sota, caballo y rey, por lo tanto, 10 cartas de oros. Y el suceso B sería que sea una figura. En la baraja española se consideran las figuras a la sota, el caballo y el rey. Como hay 3 figuras en cada palo, pues en total hay 12 figuras en la baraja española, 12 posibles resultados que serían una figura. Pues entonces, el suceso A intersección B, ¿cómo lo expresaría de palabra? Diría que saque una carta que sea de oros y que también sea una figura. ¿Cuántas hay que cumplen esto, A intersección B, que sea de oros y también sea una figura? Pues solamente 3, que son las 3 figuras que son de oros. Recuerda que en la intersección debe verificar los dos sucesos. Y la unión, ¿cómo lo expresaría de palabras? Que sea de oros o que sea una figura. En la unión me vale una cosa o me vale la otra. De manera que ¿cuántas cartas hay que sean de oros o sean una figura? Si de oros hay 10 y figuras hay 12, podrías pensar que en total serían 22. Pero esto no es cierto, porque tanto de esa manera la sota, el caballo y el rey de oros los estaríamos contando 2 veces. Por lo tanto, A unión B que sea de oros y que a la vez sea una figura, me servirían las 10 de oros más las 9 figuras que no son de oros. En total esto estaría compuesto por 19 posibles resultados. Repitiendo la idea de si lo vemos en forma de diagrama, la intersección A intersección B sería los elementos que cumplen simultáneamente en los dos, lo que decíamos, las figuras que a la vez sean de oros. Mientras que A unión B, lo ponemos aquí a la derecha, serían todas las que cumplen uno solo, las que cumplen ambos y las que cumplen el total. Y ahí tendríamos entonces la unión.
Terminamos ya con dos preguntas clásicas en las operaciones con sucesos. ¿Qué nos dicen? Que nos dan dos sucesos contrarios, A y su contrario de A. Y nos dicen, ¿a qué será igual la unión? Pues la unión de un suceso y su contrario debe ser el espacio muestral, porque si no se verifica uno, se verifica el otro. Por lo tanto, la unión de dos sucesos contrarios debe ser igual al espacio muestral. ¿Y cuál será la intersección de dos sucesos contrarios? ¿Qué tienen en común dos sucesos contrarios? Dos sucesos contrarios no tienen en común nada, no tienen en común ningún resultado. Por lo tanto, la unión de dos sucesos contrarios sería igual al conjunto vacío. Y eso es todo. Espero que esto te ayude en tus ejercicios de probabilidad. Un saludo.